Bueno, ¿cómo están? Hola, RubyConf Uruguay. Primera vez que estoy hablando acá, gracias por aceptar la charla. Quería empezar, no voy a bailar, no les voy a pedir que levanten la mano. Voy a empezar a contarles 3 historias cortitas en 3 minutos que creo que tienen que ver con que todos estemos acá. Cuando estaba preparando y antes de la charla me di cuenta que hace unos 15 años más o menos que asisto a conferencias de distintas cosas, y la primera de estas historias es de la primera conferencia a la que fui. Esto es en el 99. Hacía ya unos años que estaba trabajando con código libre en la empresa en la que estaba, y con Juan Schwind, un colega y amigo, nos arreglamos para convencer que era interesante asistir a esto. O'Reilly había anunciado que iban a organizar una conferencia de código libre, una convención, que iba a integrar las conferencias de Perl, de Python, de Linux, FreeBSD, Apache. Sonaba bien. Bueno, gracias. Hacemos el viaje, llegamos a Monterrey, un centro de convenciones viejo, llegamos cansados, teníamos que encarar el otro día temprano, dijimos, bueno, vamos a comer algo. Bajamos, estamos comiendo algo, aparece esta persona, se sienta con nosotros, empezamos a hablar, ¿de dónde vienen? Venimos de lejos, de Buenos Aires, qué interesante. ¿Vos? No, de Australia. Qué bueno Australia. Hay un par de herramientas de Australia que estoy usando todo el tiempo. rsync, para los que no lo conocen, una herramienta para sincronizar archivos, y Samba, que es el servidor famoso de archivos compatibles con las redes Windows en Linux. Sí, esto es de Andrew Tridgell. Sí, me dice, hola, yo soy Andrew Tridgell. Entonces, lo interesante de esta historia es que antes no había empezado la conferencia y ya estábamos pasando tiempo y compartiendo cosas con la gente que estaba haciendo las cosas que estábamos usando. La segunda historia es de una conferencia a la que no fui, pero tiene que ver con cómo terminé adoptando Ruby. En agosto del 2005, mi amigo Juan sigue yendo a estas conferencias, yo ese año no voy. A la vuelta me dice, sí, todo dentro del programa, dice MySQL, Perl, todo. Lo único interesante es este pibe que da esta charla sobre un blog que lo hace en 15 minutos. Bueno, el pibe era de HH y el blog está hecho en Ruby y está hecho en Rails. En 2006 ya hay todo un programa completo de charlas de Ruby en la OSCON, y en 2007 ocurre la primera RailsConf, que en realidad es la segunda, y lo interesante de esa conferencia, a la que se pudo ir también, era la gente. Algo pasaba raro ahí, que la gente estaba pensando en el mismo tipo de problemas. En un momento en que Ruby era como muy criticado, la impresión que uno se llevaba es que la gente que estaba ahí los iba a poder resolver. Y me lleva a la tercera historia, que tiene más que ver con el estar acá hoy. Y es RubyConf Uruguay del año pasado. Vinimos con un grupo de 5 entre colegas y amigos. Y era la primera vez que venía a la RubyConf Uruguay, por supuesto no a Uruguay, pero no había podido coincidir las veces anteriores. Y en uno de los eventos después de la charla, terminó hablando con José y Santiago, que los conocía de otros eventos antes. Lo que hablamos estuvo bueno, terminé sumándome al equipo, y eso, mudándome aquí y eventualmente estando aquí hoy ahora. A lo que voy, y para arrancar, es que traten de aprovechar al máximo los contenidos de la conferencia, más allá de las charlas técnicas. Esta es una charla técnica, pero que estas historias tratan de hablar de que no es tecnología, sino que es de la gente, de las oportunidades que aparecen antes, durante y después de la conferencia. Y bueno, que si ven a los organizadores o a los auspiciantes o a otros asistentes como ustedes, le den las gracias, porque eso es lo que permite que estas cosas pasen. Es un esfuerzo grande para todos. Ahora sí, voy a retomar prácticamente la charla de Sebastián, que es interesante. Él estuvo hablando cómo procesos no relacionados pueden hablar entre sí, pueden comunicarse entre sí. Esta charla hace sobre todo hincapié en cómo comunicar y cómo interactuar entre procesos y programas relacionados. Un poquito de historia antes, seguimos viajando. Julio del 69.
Julio del 69, hace 43 años, el hombre llegaba a la Luna. El viaje más increíble que haya intentado la humanidad hasta ahora. ¿Cómo se llegó hasta ahí? Bueno, con 2 computadoras como esta. Esta es la computadora guía de la misión Apolo. Lo que está ahí es solo la pantalla y el teclado. La computadora completa pesa más de 30 kilos y a pesar de que la probaron mucho, en el momento más crítico de la misión, cuando estaban alunizando, tuvieron que reiniciarla. Estas computadoras tenían 2K de RAM y 36 de ROM. Eso era todo lo que había. Unas cuentas rápidas hacen que todas las operaciones que se hicieron en la misión completa de más de una semana, cualquier portátil que tienen ustedes encima las puede ejecutar todas en un segundo. Bueno, 2K es eso, se puede ver. Podemos ver todos los puntos a la vez. Y la otra particularidad que tenía es que podía correr 8 procesos priorizados al mismo tiempo. Al mismo tiempo, para ponernos en época, en los laboratorios de la Telefónica Bell, un equipo está trabajando en el sistema operativo que querrían usar. En esa época, las aplicaciones y los sistemas, la línea era mucho más débil y era muy común que cada aplicación empezara con un proyecto de hacer un sistema operativo para esa aplicación. El equipo es notable, está Ken Thompson, Dennis Ritchie, Canada, McIlroy, Morris, Susana, muchos de esos nombres todavía hoy siguen activos. Con la excusa de hacer una aplicación de documentación, acceden a esta computadora, que es una PDP-11. El equipo recibe esta máquina y en 2 años consigue terminar la aplicación y el sistema operativo. Esta tenía 4K, o sea, es como el doble de la de la Apple. Noviembre de 1971, 2 años después, es lo que les llevó terminar la primera edición del sistema operativo Unix. Y muchas de las ideas centrales ya estaban ahí. Esto es una man page, esto es una página del manual de la primera edición de Unix fechada el 3 de noviembre del 71. Es el formato al que estamos acostumbrados. La única diferencia es que todavía el sistema no estaba en C. Y si miran las referencias son de llamadas al sistema, pero en assembler. Pero, de nuevo, las ideas importantes estaban y son las mismas que hoy todavía siguen resolviendo problemas. Es así que llegamos al tema de la charla, que es, bueno, cómo hacemos programación tipo Unix, programación Unix desde Ruby. Y cómo aprovechar los idiomas Unix que están disponibles en el lenguaje. A pesar de que Ruby tiene un origen muy fuerte en el Unix como sistema operativo, hay una fuerte tradición en cómo lo enseñamos y cómo lo aprendemos, que ignora esto. En la documentación probablemente más importante y reconocida del lenguaje en sí, por Flanagan y Matsumoto, hay 412 páginas. Lo que habla de Unix son 5 carillas. Bueno, esas 5 carillas y todo lo que hay. Y la documentación y los ejemplos de las propias librerías también suelen ser un poco pobres. Llaman la atención porque algunos de los principios fundamentales de Unix, como escribir programas que hagan una cosa y la hagan bien, escribir programas que trabajen bien juntos, que el poder proviene de las relaciones entre los programas más que de los programas entre sí. Esta es una cita de Kernighan y Pike, el mismo Pike de Go, que tiene muchos adeptos. Esta tradición parece ignorarlo. Una pregunta muy rápida. ¿Qué hace el código que vamos a ver acá? Bueno, no hay mucho tiempo, en 30 minutos, así que esto es como un shell mínimo escrito en Ruby. Es casi lo mínimo que hace falta para escribir algo que acepte un comando, lo corra y vuelva al control a pedir un comando. ¿Qué vamos a ver en esta charla entonces? Muy rápido, procesos, señales, pipes, que es uno de los últimos agregados al núcleo básico de Unix, y algunos ejemplos de código y de librerías que existen. Primero empecemos por procesos. Procesos es como la unidad de ejecución más básica en Unix, y la diferencia con un programa, que a veces usamos las palabras intercambiadas, es que es una instancia de un programa en ejecución. Un programa es la representación en disco, en almacenamiento, y un proceso es esta imagen revivida en memoria. De un programa podemos tener varios procesos y varias copias. Todos los procesos en Unix son creados por una llamada al sistema que se llama fork. Fork está expuesta en Ruby, en el módulo process, en el método fork. Fork tiene una particularidad, que es un método al que yo lo llamo y vuelve 2 veces. Vuelve una vez en mi proceso y otra vez en el proceso nuevo.
Si lo corriéramos en un condicional, no sabemos, es verdad, es mentira, sale por una rama del condicional, sale por la otra. Gráficamente lo que está pasando es que en la llamada del sistema se llama el núcleo, se recrea una copia del proceso y el otro proceso sigue la ejecución desde el punto en el que estaba. Todos los procesos tienen un identificador de proceso, un número. En la práctica ese número es un número relativamente bajo, pero en los núcleos nuevos en Linux se puede llegar hasta números más altos. Hay capacidad para tener una cantidad de procesos muy grande. Un proceso puede pedir su propio identificador llamando al método PID, Process ID, debajo del módulo Process, y también puede averiguar el del padre, el proceso que le dio creación con PPID. Es así que los dos procesos pueden saber quién es el otro. En este ejemplo, la primera salida del condicional corresponde al padre y el padre puede averiguar por el hijo, como la salida de fork, y en el segundo caso el hijo puede averiguar por el padre. Antes de empezar a usar fork y crear procesos como loco, una de las cosas que hay que tener cuidado es que todo el estado del proceso es compartido hasta ese punto. Quiere decir que un ejemplo trivial que llama fork 3 veces no crea 3 procesos, sino que crea 8. ¿Sí? Como primero. Para protegernos de eso, hay otra forma de fork que es más idiomática en Ruby, que acepta un bloque y nos garantiza que, así como en otras partes de las librerías estándar, no va a haber ejecución por fuera de ese bloque. Ahí llamamos a fork 3 veces, tenemos 4 salidas, una del proceso padre y 3 de los hijos. Esto nos hace hablar, ocuparnos del ciclo de vida de un proceso. ¿Para qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué hace un proceso cuando es creado? Bueno, hay dos opciones ahí. Lo primero es que la misión de todo proceso es terminar, y al terminar tener un código de salida. Históricamente el código cero es una salida sin errores, y un código que no sea cero indica error o una salida anómala. La misión de un proceso es entregar el código de salida al padre. En el caso de que lo sobreviviera, el proceso puede seguir su vida normalmente y ya no tiene como esta obligación. El padre, para esperar la salida de un proceso, tiene que llamar a la llamada del sistema wait, espera. De esa manera recibe el código que entrega el proceso hijo. Visualmente, en el caso de que el proceso hijo termine después de la llamada wait va a bloquear en el proceso padre, esperando, como dice la llamada, a que ese código esté disponible. En el caso de que sea al revés y el proceso hijo termine antes que la llamada wait, el proceso va a seguir va a seguir en el sistema hasta que ese código pueda ser entregado. Ese estado es lo que se llama un proceso zombie, que es el estado de un proceso en el que todavía no recibieron su código. Un error común es creer que el proceso sigue dando vueltas, no sigue dando vueltas, sino que sigue una entrada en la tabla de procesos con el código esperando. Pero de todas maneras no es una buena idea llenarse de zombies por ahí. Para no tenerlo, y si lo quiero ignorar, en el caso de estar haciendo una práctica común que se llama disparar y olvidarse, fire and forget, este es el caso simple, acá donde muestra que quedaría un zombie. Si no quisiera eso, esto corresponde a las dos imágenes anteriores, podría esperar el proceso, y si no, tengo esta otra opción que es detach. Detach es un método en el módulo process que va a crear un hilo que va a quedar esperando por ese código, entonces puedo seguir haciendo mis cosas sin preocuparme. Una demostración de usar detach, le paso el código, el identificador de proceso del proceso hijo, y aunque mi proceso bloqueara, el proceso no va a quedar dando vueltas. Otra variante a wait es la llamada al sistema wait all. Wait all no solo me va a devolver el código del proceso hijo que acaba de morir, que acaba de salir, sino que también me va a dar el código de salida, que de otra manera tendría que consultarlo en una consulta aparte. Puede ser, es útil porque puedo hacer dos cosas en una misma llamada. En este ejemplo disparo 3 procesos para simular tirar 3 dados, genero 3 números al azar y puedo recibir en todos los códigos de salida de los procesos hijos los estados de salida de cada uno. No se puede hablar de fork sin hacer una mención a copy on write. Copy on write
es una característica de los sistemas Unix para ahorrar memoria en el momento de hacer un fork. La recomendación es que si van a hacer mucho fork, usen Ruby 2.1. Hay cambios muy, muy fuertes en el recolector de basura que bajan considerablemente el consumo de memoria, digamos, después de un fork. Hay una cantidad de cosas que ya no pasan usando esta nueva versión. Y la otra salvedad es que si están usando, así como los archivos y todo el estado es compartido con los procesos hijos, las conexiones que tenían abiertas, sean sockets como contaban antes, sean pipes, sean archivos abiertos, van a quedar abiertos en los procesos hijos. Eso no es algo malo, en el caso de los archivos en disco, en almacenamiento, es algo bueno. Por ejemplo, si dos procesos quisieran alternativamente escribir a un archivo, si uno está usando una conexión a una base de datos, no quiere que la consulta de un proceso devuelva los resultados de la consulta del otro proceso y las cosas pueden terminar bastante mal. Entonces, antes y después de un fork, desconectarse y volverse a conectar. Un caso de uso de los procesos, digamos, un idioma muy común en Unix, es el de los demonios, que son procesos de larga vida y sin interacción. En las versiones nuevas de Ruby hay un método daemon en el módulo process que me permite crear un proceso sin tener que hacer lo que tenía que hacer antes. Esto es código real de rack y anterior a la versión 1.9, forkeaba 2 veces, ponía el líder de sesión, hacía una cantidad de cosas técnicas que hay que hacer que tienen su explicación. Puedo llamar a un único método y tener el mismo resultado. El otro idioma de Unix es, una vez que crea un nuevo proceso, hasta acá estamos hablando de copias de mi mismo programa, puedo correr otro programa en ese proceso que creé. Cambiar el programa, el mismo proceso. Ya creé un proceso nuevo, le voy a cambiar el programa. La llamada al sistema está expuesta en el módulo process, el método es exec, y visualmente es, llamo exec, y en el mismo proceso, sin crear un proceso nuevo, el programa se reemplaza por otro. En código, después de llamar a exec, nada más va a correr, porque digamos, el programa va a ser reemplazado por la otra imagen. Esto nos lleva a otro de los temas de programación de Unix que vemos hoy, y es el de las señales. Las señales son interrupciones de software, son notificaciones que recibe un programa, sea por entrada del usuario o por condiciones excepcionales del sistema, hardware, violaciones de memoria, etc. Hay una cantidad de señales históricamente, decenas de señales. Probablemente las que nos van a importar son una cantidad limitada, menos de 10. Hay la señal que indica que un proceso hijo murió, las señales de interrupción y de salida que son causadas por pedidos de terminación del proceso por parte del usuario y la señal de terminación por las buenas, que es la señal term, y las señales de usuario 1 y 2 que sirven para hacer un tipo de comunicación entre procesos muy simple. Estas suelen ser usadas en procesos de larga vida como interfaz de usuario, para pedir que se rote un archivo de registro, para volver a abrir conexiones, reiniciar los procesos hijos, etc. La interfaz para las señales tiene dos partes. Una es la que me permite capturar una señal o restablecerla. Eso está disponible en el método trap, en el módulo signal. Y la otra, que probablemente, la otra llamada del sistema, que es probablemente uno de los peores nombres de llamada del sistema que hay en Unix, que es kill, que en realidad debería llamarse algo como send signal, pero se llama kill por motivos históricos, está disponible como kill debajo del módulo process. En este ejemplo, creamos un proceso hijo y en ese proceso hijo vamos a vamos a aceptar, darle comportamiento a la señal term. El proceso queda haciendo nada y esperando y desde afuera del proceso le enviamos una señal term a ese proceso. Algo importante y a tener en cuenta cuando estamos haciendo procesamiento de señales en nuestro código es que el código que hagamos para recibir señales tiene que ser reentrante. Por reentrante, sin entrar en detalles, si no estaríamos programando en C, es la posibilidad de que el código que estamos escribiendo reciba señales en cualquier momento, incluso mientras se está procesando una señal. Esto, traducido al castellano, quiere decir que el código que vamos a escribir para soportar una señal tiene que ser mínimo, hacer lo menos posible y pueda ser ejecutado sucesivamente sin consecuencias no deseadas. En un ejemplo,
relativamente simple. Estoy aceptando la señal user 1 e incrementando un contador. Bueno, esto está llamando a los problemas y una implementación alternativa, y digamos, generalmente más aceptada, es guardar estas señales en una cola y ser procesadas quitando de esa cola. Hay menos estructuras y datos mutando en el mismo lugar. En este ejemplo y en el anterior, si miran el resultado de correrlo, a pesar de que le enviamos 1000 señales, la cuenta en este ejemplo dio 300 y en esto dio 507. Nos da 1000. Bueno, es por el concepto de que las señales son diferidas. No hay colas de señales, sino que lo que hay es algo parecido a una indicación de que hay una señal pendiente. Si una señal se está procesando y llegan 5 pedidos por 5 notificaciones de la misma señal, el proceso no recibe 5 llamadas, sino que lo más probable es que reciba una después de la señal que está procesando. Eso nos deja en el último idioma de Unix que vamos a ver hoy, que es el de los pipes, que es un agregado bastante tardío a Unix, en el 73, 2 años después. Por insistencia de McElroy, Thompson los agrega y cuenta la leyenda que al otro día, cuando llegan y estaban construidos, empezaron a tipear comandos y así nació toda la idea de la caja de herramientas de Unix, cómo encadenar comandos para que hagan cosas útiles. Lo que me va a dar un pipe es un canal de comunicación entre procesos relacionados y es lo que por detrás permite que este comando, la línea de comando que probablemente usan todos los días, funcione. Gráficamente lo que está pasando es el comando ls y el comando more son iniciados por el shell, tienen un padre en común que además les provee de un pipe creado y lo que hace es conectar la salida de uno a la entrada de otro. Ninguno de los dos procesos se entera de que eso está pasando. Los pipes son unidireccionales, a pesar de que en algunos sistemas existen, pero en Linux y generalmente son aceptados como unidireccionales. Lo que se escribe en una de las puntas del pipe se lee por la otra. Y son atómicos en escritura, que esta es otra cosa de la que me puedo aprovechar. Si escribo menos de 512 bytes, tengo la garantía de que ese mensaje no va a ser interrumpido o recibido en dos partes. De los 3 casos de uso de pipes en Ruby, 2 están expuestos en I.O. en el método open, debajo del módulo I.O. Esta es la más rara de todas. No sé, a mí esa sintaxis nunca me hizo mucho sentido de nada. Lleva un pipe y un menos, eso abre un pipe a mi mismo proceso. Por detrás lo que está haciendo es haciendo un fork y conectando la salida de ese proceso, en este caso el hijo, a el descriptor que recibe en el bloque el padre. La segunda forma, un poco más práctica y un poco más cómoda de leer, puedo pasarle un comando que va a ser interpretado por el shell, que va se va a crear un proceso, se va a ejecutar ese comando y se va a conectar la salida a un pipe. La segunda forma, la más rica, la más interesante, es la llamada a pipe expuesta en el módulo I.O. Eso me va a devolver directamente 2 descriptores que están conectados entre sí. ¿Sí? Llamo, devuelve un pipe, tengo las 2 puntas. ¿Cómo lo uso? Bueno, llamo, recibo las 2 puntas, puedo escribir 2 veces, leer 2 veces. Por supuesto, esto bloquea. Si pido más de lo que ya escribí, como es un único proceso, nadie más va a volver a escribir ahí. Tengo la posibilidad de agregar un método ready a los descriptores para poder consultar si hay datos para ser leídos y no intentar una lectura que no tiene datos. En este ejemplo, creo un pipe, escribo 10 veces y leo 10 veces, o escribo 10 veces primero y leo después. Entonces uno puede decir, bueno, si esto es tan parecido a un archivo, pero no tiene soporte en almacenamiento, ¿dónde está? Bueno, la capacidad del pipe es limitada. El alojamiento temporario lo da el núcleo y tiene un límite. Corriendo este ejemplo, esto lo corrió en una Mac, pasado los 64K, pasado los 64K, el pipe empieza a perder datos. Lo interesante, si bien hay un uso particular de los pipes al mismo proceso, todo es mucho más interesante cuando uno los intenta usar con más de un proceso. Y básicamente lo que pasa es que esto del estado compartido después del fork también me provee el pipe compartido entre el proceso padre y el proceso hijo. Después del fork, así es como quedan las cosas. Las 2 puntas que tenía el proceso A, ahora también las tiene el proceso A'. ¿En qué consiste la técnica? En cerrar la punta que no me interesa en el padre o en el hijo. Y eso me deja establecido un canal en el cual uno puede escribir y el otro puede leer. En este ejemplo,
3 veces creamos un pipe, en el hijo no me interesa leer, voy a escribir y le envía mensajes que el padre recolecta uno por uno de la otra punta. También los puedo usar para lectura y escritura. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, 2 pipes. Después del fork, así quedan las cosas, eliminando las puntas que no me interesan, puedo tener un canal de escritura y uno de lectura en cada uno de los lados. Llamo a pipe 2 veces, cierro de nuevo el extremo que no me interesa en el padre y en el hijo, y eso me permite tener una comunicación. En este caso hay un mensaje que está saliendo del padre al hijo, el hijo está generando esa visualización y vuelve al padre. Y bueno, y esto puede seguir hasta más de dos procesos. Es más difícil probablemente graficarlo que escribirlo en código, pero puedo tener estas redes de pipes para hablar con procesos que fui creando. La manera de poder acceder a esta lectura en paralelo de descriptores de los que no sé si puedo leer o no leer en un momento es a través de la llamada select, está expuesta en el módulo IO, lo vimos en la charla anterior. Básicamente select lo que me va a permitir es hacer cosas como esta, que es, estoy creando 5 procesos que van a terminar en órdenes distintos y no tengo por qué esperarlos a que terminen, sino que puedo ir recibiéndolos con este código que me va a ir diciendo cuáles están listos de ser leídos hasta que no haya ninguno, ¿sí? Así que bueno, si llegamos hasta acá, se puede decir que son suficientemente peligrosos como para hacer bastante daño. Vamos a correr muy rápido por unos ejemplos de la librería estándar y de algunas gemas que van a, que solo con lo que vimos hasta ahora nos permiten leer, código que hace y resuelve problemas más complejos. La primera que, está en la librería estándar y en general la veo usada muy poco, es Open3. Open3 permite coordinar este acceso a la entrada, salida y canal de error de procesos. Va a hacer por mí el fork, el exec, los pipes, todo lo que hace falta y permite escribir código simple como este. Puedo llamar a un comando externo, pasarle datos de entrada, capturar la salida de error, puedo capturar el estado de salida. Hace muy fácil en el caso de que tenga que correr otros programas y interactuar. Otro ejemplo tomado de Qtest, de Damián, que está por acá, en el cual la parte del código que corre los tests, Qtest es una librería de testing, una micro librería de testing, que en el runner tiene código tan simple como el fork que está ahí y el load corre el test. El resto es capturar las excepciones y el método que espera y recolecta la corrida de estos tests solo llama wait, que es lo mismo que vimos en los ejemplos anteriores. Foreman, que le da vida a Heroku, que permite correr de manera coordinada distintos procesos. Bueno, en el código de Foreman aparecen cosas como una llamada kill, que captura una excepción, que es también un caso interesante. Kill, además de enviar una excepción de mandar una señal a un proceso determinado, tiene un código de retorno que me permite ver si un proceso todavía sigue dando vueltas. Y eso es lo que está evitando con el rescue en las últimas líneas. Las líneas de Windows, las podemos preguntar por ahí. Así que bueno, las conclusiones a las que trata de llegar la charla son los problemas de rendimiento, de seguridad, etcétera, fueron resueltos de esta manera. Librerías como Unicorn, como Rescue, Foreman, siguen usando los principios Unix que vienen siendo válidos en los últimos 43 años. Usar la herramienta correcta para hacer el trabajo correcto y nada de esto va a desaparecer mañana. Incluso si no estuviesen usando Ruby, siguen siendo conceptos y idiomas válidos para todos los días. Así que bueno, gracias.